Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y es que tan solo en unos minutos aquí tendrá lugar un panel dedicado a la obra creadora de ese gran maestro y poeta cubano, Raúl Ferrer, en el año de su centenario. Precisamente me acompaña ahora quien será el moderador de este panel, el Premio Nacional de Edición Esteban Llorach. Bienvenido. Quisiéramos conocer qué sucederá en este gran encuentro sobre la vida y obra de Raúl Ferrer. Bueno, primero te quiero decir que es para el Instituto Cubano del Libro un verdadero jolgorio que podamos homenajear en el centenario a Raúl Ferrer, que no solo fue un maestro, sino un gran escritor. Y por esa misma razón se han escogido como panelistas a 3 grandes escritores y al mismo tiempo grandes maestros. Estamos hablando de la doctora Lydia Turner, que tiene varios libros publicados, algunos sobre pedagogía y otros sobre el Che. Estamos hablando de Julio Yanes con una vastísima obra literaria para niños y adultos, que además es pedagogo de mérito de este país. Y estamos hablando del doctor Ramón Luis Herrera, que entre otros muchísimos avales va a presentar en el marco de la feria el Diccionario de Autores de la Literatura Infantil Cubana en 2 tomos. O sea que estamos hablando de personas que le han dedicado su vida por entero al magisterio, que en el caso de Ramón Luis es un brillantísimo poeta con un montón de libros y premios adquiridos, desde, no sé, el premio de la crítica, hasta, no sé, la Edad de Oro y todas esas cosas. Julio Yanes, que es uno de los escritores de prosa más ranqueados, que tiene además en su haber grandes biografías, como la biografía de Celia Nuestra y de las Flores, para hablar del primer libro que además cogió cuanto premio y que ha sido constantemente reeditado por las editoriales. En el caso de la doctora Lydia Turner, es maestra de maestros, tiene una trayectoria impecable, fundadora y la presidenta más antigua de la Sociedad de Educadores de Cuba, pero al mismo tiempo en estos momentos presidenta de honor de esa sociedad, al mismo tiempo profesora de mérito de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona. O sea que, como tú podrás ver, estamos rodeados de verdaderas figuras de la cultura cubana que nos van a adentrar en qué cosa, en un Raúl Ferrer maestro, en un Raúl Ferrer que cultivó en su propia sangre el sistema de valores, cosa tan difícil porque tú sabes que muchas veces una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, y estar en presencia de un hombre que supo cultivar en su propia vida personal. Estamos hablando de un hombre que fue una de las voces más importantes, junto con el doctor Armando Hart, de la campaña de alfabetización de este país, sobre la que se asienta justamente todos los logros de la revolución. No podemos hablar de la revolución cubana sin ese primer momento orientado por el comandante en jefe Fidel Castro de la alfabetización. Todos los logros que tenemos en estos momentos se deben a esa campaña. Entonces, que estos panelistas puedan adentrarnos en hechos concretos, con elementos concretos sobre esa vida, y al mismo tiempo desde una diversidad y de un respeto hacia los maestros, que como es conocido por todos, no siempre es la figura descollante en la comunidad, aunque de hecho las escuelas sean por derecho propio los centros culturales más importantes de nuestras comunidades, y por supuesto donde día a día se discute el futuro de la revolución y por lo tanto futuro de cada uno de nosotros. Hay grandes afectos presentes en este panel, pienso yo, sobre todo porque Raúl Ferrer es una persona muy querida en el centro de Cuba, en Santi Espíritus, en el poblado de Narcisa, donde también fue maestro. En este sentido, ¿cuál es el gran legado de Raúl Ferrer en la pedagogía, en la docencia, pero también en la poesía? O sea, ¿cómo lograr esta mirada integradora a esta figura de la cultura cubana? Su ejemplo. Da la casualidad que Raúl es de Yaguajay y Julio Yanes es de Yaguajay también. Entonces hay que tomar en consideración que el panel, no recuerdo en el caso de la doctora porque no lo he verificado, pero el resto del panel, empezando por mí, es un panel de guajiros. Es decir, Julio Yanes es un guajiro de Santi Espíritu, Ramón Luis Herrera es un guajiro de Cambao, que te reto a que lo busques en el mapa a ver dónde está, y yo soy un guajiro de Matanza. Entonces, guajiros hablando de la tradición de la escuela cubana
cubana en el campo, porque no hay que olvidar que Raúl Ferrer fue un maestro que le dedicó la vida entera a las primarias y a las secundarias del país antes de venir a La Habana a integrarse al Ministerio de Educación y hacer trabajo ya entonces de dirección, pero su razón principal fue enseñar a los niños campesinos que sí era posible aprender, que sí era posible ser mejores, que sí era posible, obviamente, tener un futuro. Creo que ese es el mérito de Raúl Ferrer. Muchísimas gracias por darnos estas declaraciones solo minutos antes de comenzar este panel dedicado a la vida y obra de Raúl Ferrer. Usted manténgase con este canal informativo desde La Habana, Cuba.